Vamos a leer de inmediato para ustedes una misiva que ha enviado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las vamos a compartir para Venezuela y el mundo. Allí la vamos a colocar en pantalla para todos ustedes. Dice así: Su Excelencia, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas a Nueva York. Apreciado amigo, me dirijo a usted para expresar la más profunda preocupación de la República Bolivariana de Venezuela ante la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América contra nuestro país, las cuales han alcanzado en los últimos días un nivel de amenaza sin precedente para la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. Desde hace años, Venezuela ha sido objeto de la política sistemática de hostigamiento por parte de los Estados Unidos, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales, campañas de descrédito, desconocimiento de la legitimidad de sus autoridades constitucionales y utilización de mecanismos de lawfare para criminalizar a instituciones y líderes legítimos. Esta ofensiva política y jurídica ha estado acompañada de una retórica incendiaria y de amenazas de uso de la fuerza que de manera constante buscan justificar una intervención extranjera en nuestro país. Hoy, esa agresión ha escalado hacia un plano más peligroso: el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses, incluyendo destructores y un crucero lanzamisiles, así como la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido. Se trata de la primera ocasión en que se introduce un activo de esta naturaleza en nuestra región, lo que constituye una gravísima amenaza para la estabilidad hemisférica. Excelencia, estas acciones configuran una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 2.1, igualdad soberana de los estados; 2.3, solución pacífica de controversias; 2.4, prohibición de la amenaza o uso de la fuerza; y 2.7, no intervención en los asuntos internos. Al mismo tiempo, contravienen la letra y el espíritu del Tratado de Tlatelolco, instrumento fundamental que establece la desnuclearización de América Latina y el Caribe, y cuyos protocolos 1 y 2 obligan también a los Estados Unidos. Asimismo, desconocen la proclama de la CELAC de 2014, que declaró a nuestra región como una zona de paz. La humanidad y esta organización no pueden permitirse que, en pleno siglo XXI, resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Venezuela reitera su compromiso con el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía de los pueblos. En tal sentido, solicito que usted, en el marco de las competencias que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, asuma la defensa activa de sus valores y principios fundamentales, instando al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a estas acciones hostiles y respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela. Renuevo a su excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración. No a la buena, sí a la soberanía. Nicolás Maduro Moros, soberanía y paz. No a la guerra, sí a la soberanía y la paz. Bien, tenían ustedes allí la misiva que ha emitido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en una carta que ha enviado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que sea él, en nombre de esta institución multilateral, quien se ponga al frente de la defensa de la soberanía de Venezuela con las amenazas que ha instrumentalizado el gobierno de Donald Trump y Estados Unidos con presencia de buques y elementos militares en el Caribe. También les contamos que a través de un comunicado, Venezuela denunció ante el secretario de la Organización de las Naciones Unidas las acciones de hostigamiento de Estados Unidos en contra del país. Veamos.
La República Bolivariana de Venezuela informa que, a través de su misión permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hizo entrega el día de hoy de una comunicación oficial dirigida al secretario general Antonio Guterres, en la cual se denuncian los más recientes y peligrosos desarrollos de las políticas de hostigamiento del gobierno de los Estados Unidos de América contra nuestro país. El gobierno venezolano ha dejado claro que estas agresiones que han venido escalando en los últimos años mediante sanciones ilegales, campañas de descrédito, desconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela y la judicialización con fines políticos han alcanzado en la actualidad un nivel de amenaza sin precedentes con el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Particular alarma ha generado la presencia de destructores y un crucero lanzamisiles, así como el despliegue de un submarino nuclear de ataque rápido, lo que constituye la primera ocasión en la historia en que se introducen activos militares con capacidad nuclear en América Latina y el Caribe. Esta acción viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció la desnuclearización de la región y que obliga también a los Estados Unidos en virtud de los protocolos 1 y 2 de dicho tratado. Estas operaciones militares constituyen además una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 2.1, igualdad soberana de los estados, 2.3, solución pacífica de controversias, 2.4, prohibición de la amenaza o uso de la fuerza y 2.7, no intervención en los asuntos internos. Asimismo, desconocen la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC de 2014 que declaró a la región como una zona de paz. La introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera en este marco su compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de los pueblos. Al mismo tiempo, insta al secretario general de la ONU a asumir en el marco de sus competencias la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar sus acciones hostiles y respetar la soberanía, integralidad territorial y la independencia política de Venezuela. La historia y los pueblos del mundo no aceptarían la inacción de la comunidad internacional frente a una amenaza de esta magnitud. Venezuela, fiel a su vocación de paz, reafirma que no constituye amenaza para nadie, pero que jamás aceptará la imposición de la fuerza ni la vulneración de sus derechos inalienables. Caracas, 28 de agosto de 2025. Ahora revisamos de inmediato el canal de Telegram del canciller de la República, Iván Gil, quien ha publicado el siguiente mensaje. Lo compartimos para Venezuela y el mundo. Allí lo tienen ustedes en pantalla. Dice así: hoy, a través de nuestra misión permanente ante la ONU, entregamos una comunicación al secretario general Antonio Guterres, denunciando la escalada agresiva y peligrosa del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Condenamos el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe con destructores, un crucero lanzamisiles y, por primera vez en la historia, un submarino nuclear de ataque. Introducir armas nucleares en nuestra región es una provocación inaceptable. Esta acción viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, la Carta de la ONU y la proclama de la CELAC que declara a América Latina como zona de paz. Esto representa una amenaza sin precedente a la estabilidad hemisférica y la paz mundial, y por eso exhortamos al secretario general a defender activamente los principios de la Carta de la ONU y llamamos a Estados Unidos a cesar sus acciones hostiles. Venezuela no es una amenaza para nadie, pero jamás aceptaremos la imposición de la fuerza, y esa publicación la acompañó el canciller de la República de una fotografía donde vemos allí a Samuel Moncada, quien es el representante de Venezuela ante la ONU, junto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
También les contamos que el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció la violación flagrante de Estados Unidos al Tratado de Tlatelolco, el cual establece la región de América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Moncada denunció la grave amenaza de estabilidad regional, lo que representa la introducción de un componente nuclear en la zona. Escuchemos parte de sus declaraciones en el Consejo de Seguridad en Nueva York. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Asimismo, Venezuela exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a tomar acciones ante las amenazas injerencistas occidentales. Además, ratificó la voluntad de paz del gobierno de Nicolás Maduro y llamó a Estados Unidos a poner fin a las amenazas en el Caribe. Al mismo tiempo, insta una vez más al secretario general de las Naciones Unidas a asumir, en el marco de sus competencias y responsabilidades, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando de manera rotunda al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. Venezuela, fiel a los preceptos de su diplomacia bolivariana de paz, reafirma que no constituye una amenaza para nadie. La verdadera amenaza a la estabilidad de la región es la presencia militar y de armamento nuclear estadounidense en el Caribe. Bien, de esta forma nosotros vamos a realizar nuestra primera pausa en la emisión estelar de la noticia, sin antes recordarles que puede ubicarnos en las redes sociales como @la noticia estelar BTV y por allí puede ampliar todas las informaciones. Vamos a una pausa, pero ya regresamos.